Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Anabel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Un poquito entre nerviosa, entusiasmada, ansiosa, con miedo, un poco de todo. Este es tu primer libro. Mi primer libro, correcto. Contanos, ¿a qué te dedicas? Bien, yo soy consultora de empresas, empresaria también, porque yo siempre digo que tengo mi propia empresa de consultoría y servicios. Sí. Y bueno, próxima a explorar otros negocios también, así que sí, me gusta mucho el mundo empresarial. ¿De qué trata tu libro? Bueno, justamente trata de eso, ¿no? De ese paso de esa primera etapa del emprendedor al empresario, si lo tuviera que definir así cortamente. Sí. Y es ese que muchas veces donde se encuentra un techo, el emprendedor, que tiene que empezar a armar equipo, que tiene que empezar a delegar. Y ese paso suele ser complicado. Y el libro es eso, ¿no? Muchas herramientas para poder abordar ese nuevo paso. Me encanta, súper necesario aparte. Sí. ¿Cómo, es tu primer libro? Sí. ¿Cómo te sentiste a la hora? ¿Qué fue lo que se te despertó primero? ¿Qué es lo que se te despertó para decir, sí, quiero hacer un libro de esto? Bien. Tenía como mucha información. A mí me gusta hablar mucho. Yo siempre digo que soy más de lo oral que lo escrito, Sí. por lo cual ahí hubo un tema también con el síndrome del impostor. Pero me sucedió eso. Necesito poner todo esto en un libro y contárselo a mucha gente, ¿sí? Y a veces yo soy speaker también y me quedaba corta. Yo sentía, bueno, acá hay solamente de 100 personas. Quería como ir un poco por más. Entonces era como que quería hacer llegar todo esto a muchas personas de manera masiva, que creo y deseo que pueden ayudarlos a seguir creciendo. Qué hermoso. ¿Cuándo fue ese día que dijiste, sí, hoy me decido a tener mi libro? Bueno, fueron casi 4 años de dar vueltas, que sí, que no, que el miedo, bastante, que sí, que escribo, que no escribo. Y un día me apareció una publicidad de Gianni, del Grupo Libero, y ahí fue como, bueno, es por acá, porque lo que me faltaba era ese acompañamiento que yo necesitaba, ¿no? Sí. Por eso te decía que tengo mucho el síndrome del impostor, no dejo de ser una emprendedora escribiendo. Entonces, cuando apareció alguien que sentía que me podía acompañar, ese fue un momento que me sigue. Dijiste, es ahora. Es ahora. Es ahora. ¿Y cómo te sentiste con el acompañamiento, con la edición del libro? Excelente y además necesario. No lo hubiera hecho sin ese acompañamiento. Porque nuevo, yo escritora no soy, entonces era alguien que me ayudara a poner en palabras escritas todo eso que yo pensaba. Y además fue mucho más profundo el proceso de lo que me imaginé, porque empezamos como a explorar para adentro, historias, nos fuimos a la infancia, entonces pudimos traer todas esas historias juntas, que es un trabajo muy profundo y de autorreflexión que sin el acompañamiento creo que no lo hubiera hecho. Y buscarle la coherencia a todas las historias, ¿no? Y hacer un hilo conductor para poder plasmarlo. Sí, es fantástico. Vos hiciste la mentoría 1 a 1. Sí, totalmente. Los 8 encuentros, viendo cada detalle en cada encuentro, me encanta. La estructura, el armado de la estructura fue otro de los momentos claves para mí. Uno, el de empezar a indagar en lo profundo y empezar a contar mis historias, que también no se me hubiera ocurrido. Empezar también que Gianni lo dice siempre, a creerse que nuestras historias son valiosas, porque yo pensaba que no era valiosa mi historia. Digo, no, pero hay gente que le pasa cosas peores. Entonces pude valorar mi historia y conectarlo con eso. Y además, la parte de la estructura, que también la terminamos de ver en mentoría, fue clave. Yo soy muy estructurada y para mí pude como destrabar una segunda instancia cuando le di estructura al libro. Me encanta. ¿Qué sentiste la primera vez que lo tuviste en la mano? Bueno, me pasó primero que venía viajando por Buenos Aires y cuando me llegaron las historias... ¿De las primeras compradoras? No, que había llegado el stand, no paraba de llorar. No paraba de llorar, se llegó un WhatsApp. Fueron 10 minutos en el auto que me desarmé. Fue como un alivio. Un alivio de que fue un proceso largo, fue un proceso difícil. Fueron muchas noches que no dormí porque, bueno, al final había que meter velocidad y fueron muchas emociones que tuve que derribar, digamos, que tuve que gestionar para poder lograrlo. Y no podía querer ver lo físico, porque todavía la maqueta, cuando ves la maqueta, la tapa, todo eso bárbaro, pero cuando yo lo veo físico, o sea, real, fue muy fuerte, fue muy fuerte.
Y ahora que llegaste, que lo tuviste en la mano, que llegaste a la Feria del Libro, vamos a ponerlo en contexto, que llegaste a la Feria del Libro, lo tuviste en la mano por primera vez, el tenerlo en tu mano, ¿tuviste otra nueva emoción o...? Sí, sí. Hice la pregunta que no quería hacer y era, ¿se vendió alguno? Era, no, Paula, no pregunté. Bueno, sí, ya se vendieron algunos. Sí, se vendieron. Esa respuesta también son esas respuestas que a veces, bueno, wow, valió la pena. Hay gente que le genera interés, que lo está comprando, que lo está leyendo. Así que... Aparte tiene una tapa muy atractiva, muy clara. No hay forma de decir, ay, ¿de qué trata el libro? Bueno, el libro es así. Primero, es muy claro, es muy concreto, muy hueso. También traté que todo el tiempo la escritura fuera muy simple, ¿sí? O sea, que lo puede leer cualquiera, lo puede entender cualquiera. Sí. Que es la forma en que yo hago también mis consultorías. charlas, ¿no? Sí, las consultorías. El tratar de bajar a tierra muchas cosas. Y yo siempre digo, los empresarios no estudiaron ser empresarios. Entonces, de repente son metalúrgicos que un día estaban soldando y terminaron teniendo una empresa sin darse cuenta, o emprendedores que les gustaba vender algo o que estaban con un hobby y de repente se dieron cuenta que tenían en la mano un emprendimiento de una empresa. Sí. Y digo, nadie les enseñó a ser empresarios y no tienen por qué serlo, por suerte, porque por eso estamos los consultores. Entonces, tratar de acompañar desde lo más cercano posible y con herramientas, ¿no? Y para eso hay que salirse un poco de los libros de la facultad. De lo tradicional, sí, lo educativo. Para ser cercanos. Me encanta, me encanta. ¿Qué impacto pensás que va a tener esto en los lectores? Y el impacto que deseo que tenga, yo siempre digo que es como un clic. Que el lector diga, es esto, era por acá. Y luego, cuando puedan hacer ese clic, que puedan aplicar todas las herramientas para poder seguir adelante con eso, ¿no? Pero es necesario hacer un clic primero. Pau, me surge una consulta. ¿Lo recomendás para alguien que ni siquiera arrancó también un emprendimiento, como que, o ya hay que tener un emprendimiento? Sí, en general es más para el emprendedor. El título dice, antes que tu negocio te atrape, ¿sí? Y cuando pensábamos en el libro, que también me ayudó un amigo, que de hecho fue quien escribió el prólogo, nosotros pensamos, él me decía, Pau, ¿para quién es este libro? Pensá. Sí. Y hay un momento que el emprendedor se siente atrapado. Al final yo salí, fui emprendedor, pensé que iba a ser mi propio jefe, que es algo que yo desmitifico también ahí como la frase, y que pensé que todo iba a ser más fácil y real, y no fue así. No lo es. Y se sienten atrapados porque ya están en el emprendimiento, o sea, no pueden volver atrás, pero no saben cómo seguir. Hay como un techo invisible ahí, ¿no? Y ese porque no saben cómo seguir, no saben para dónde arrancar. Exacto. Entonces ellos se sienten atrapados adentro de su negocio. Y esa es la instancia, por eso está bien claro en el título, en donde necesita, bueno, ahora pensar como empresario que es la siguiente etapa, abrazando esa etapa emprendedora que es clave, fundamental, capitalizando porque necesitas seguir siendo un emprendedor para innovar y para seguir creciendo, pero hay que empezar una carrera de larga distancia, que yo ahí lo pongo en el libro también, que es la de la resistencia, que es la de armar sistemas, que es la de armar equipos. Delegar las tareas. Esa es, delegar. Tremendo, parece fácil, pero... No, es muy difícil. Es muy difícil. Más para el emprendedor que está acostumbrado a hacer absolutamente todo en su negocio, confiar en que alguien lo va a hacer y que cada uno tiene su forma también para ejecutar las tareas. Y ahí está la dificultad. Sí. Eso es lo terrible. Sí, eso es lo terrible. No, porque lo pienso también en posiciones de liderazgo en las empresas, que los líderes de las empresas también se enfrentan a lo mismo. Sí. Ahí también hay que trabajar mucho el ego, ¿no? Muchísimo. Eso es clave, que también lo menciono en el libro. Como primero trabajar el ego, bueno, que lo haga otro, que lo pueda hacer como yo o mejor. Que eso sería lo ideal, digamos, como un gran líder, ¿no? Que tus liderados te superen. Sí, me encanta. Bueno, Pau, te agradecemos. Para cerrar, ¿qué frase le dejarías al mundo a través del libro? ¿Qué frase te imaginás, qué imagen te imaginás que va a impactar en el otro o vos le querés regalar a un otro? Crecer se puede. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.